tenemos los teóricos, ¿vale? Por ejemplo, teóricos, nos encontramos alumnos que observan y realizan teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente, ¿vale? Son personas de método. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una metodología de trabajo, por ejemplo, PRONAF, metodología PRONAF, ¿vale? Que era el estudio que nosotros hicimos con personas con sobrepeso y obesidad. Siempre eran circuitos de 15 ejercicios con 15 repeticiones, con una intensidad que subía en un momento concreto, con tal, ellos se encuentran más cómodos con ese proceso, con ese modelo de trabajo, que un modelo en el que yo voy cambiando constantemente, ¿vale? Esto puede ser bueno, ¿vale? Es decir, que significa que si yo tengo una metodología de trabajo incluso patentada, ellos se encontrarían mucho más a gusto desarrollando ese entrenamiento, ¿vale? Porque ellos están convencidos que la metodología que están realizando ya ha sido probada, ya ha sido testada, ya ha funcionado con mucha gente, etcétera, etcétera. Les gusta razonar y encontrar la lógica a aquello que están haciendo. El activo le puede decir, haz este ejercicio, como en el CrossFit, y no te van a preguntar nunca, ya, pero eso para qué sirve, eso qué beneficios tiene, ¿vale? Eso está comprobado que funcione de esa manera. Entonces, claro, no significa que no le guste ese tipo de ejercicio o de entrenamiento. Significa que ellos van a tener esas preguntas que no van a entender y que van a querer resolver de alguna manera. ¿De acuerdo? Le gusta ver detrás de lo que se está haciendo, hay una justificación que es real y que ha sido estudiada. Es decir, que podemos de alguna manera esto es que ocurre mucho con las tesis doctorales. Cuando yo os digo, nos vamos a basar en revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿qué estoy diciendo? Señores teóricos, no os preocupéis porque hemos hecho un trabajo muy importante de búsqueda bibliográfica donde os vamos a mostrar todas las cosas que han sido estudiadas y que han sido comprobadas. Y si no han sido comprobadas o de alguna manera hay un debate, os lo vamos a decir. Y fijaros que hemos dicho que ha habido debates con el Power Breath para mejorar todo lo que es la condición respiratoria, los músculos inspiratorios. Nos hemos encontrado con también enfrentamientos en la ciencia con las marchas nórdicas, con el mindfulness, con lo que no podemos, por ejemplo, no nos encontramos que nadie haya dicho, oye, puede ser o no puede ser, el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza sí o sí es bueno. Nadie ha dicho que eso sea malo. Solo os decimos que el entrenamiento de fuerza es muy bueno, pero tenéis que tener cuidado con las lesiones, ¿de acuerdo? Con cómo se lesionan a las personas, qué ejercicios les proponemos. Pero el entrenamiento de fuerza se ha comprobado. Ahora, las teorías del estilo de aprendizaje, ¿qué os decimos? Se utilizan mucho. Ahora, hay gente que dice que no, o que han mostrado que no tienen una correlación directa con ese aprendizaje, y otros que sí. Bueno, pues a partir de ahí vosotros tenéis que decidir pues esa parte de información, ¿vale? Eh, Eso, la lógica es el hilo conductor, son críticos, ¿vale? Es decir, son críticos sobre todo cuando hay alguna parte de ese método que parece que está más débil, ¿vale? Ellos consiguen ver esa parte donde algo falla, porque como consiguen mantener ese hilo de trabajo y lo van llevando muy bien, hay puntos a lo mejor donde dice, ¿y esto por qué falla? Y entonces, ese punto es el que a ellos les interesa y entonces empiezan a darle vueltas porque ellos quieren entender esa parte, ¿de acuerdo? Bien, son muy estructurados mentalmente, o sea que eso es genial, eso es muy importante. Y si tenéis gente con obesidad que realmente tienen esta estructura, lo que tienen que intentar es que esa estructura, si hay algo mal que está en esa estructura, es sacar esa parte, incluir algo más en esa parte estructural, porque si lo consiguen incluir dentro de esos hábitos, van a llevarlo siempre, ¿de acuerdo? Porque lo entienden, porque tiene una lógica, porque tiene tal, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué van a valorar? Por ejemplo, que tú tengas una planificación a largo plazo y que esté muy estructurada. Es decir, mira, vamos a hacer aquí una adaptación anatómica, aquí vamos a hacer unos circuitos que han sido con una metodología PRONAF que ha sido validada, que ha sido trabajada con tantas personas, y a partir de ahí vamos a hacer unos entrenamientos de alta intensidad que se ha mostrado que van a mejorar en un 3% la masa muscular y vamos a reducir
¿vale? Toda esa parte de información que le vamos a dar, que esté justificada, etcétera, ¿vale? Luego, toda esta parte, que si la tienen, si son altos o muy altos, pues van a tener también una parte muy, muy secundaria donde son muy disciplinados, son planificados, les gusta el orden, ¿vale? Entonces, les gusta sintetizar mucho en conclusiones, es decir, ellos tienen esa justificación y te concluyen, esto sirve para esto y para esto, ¿vale? Y intentan hacer mucho esa parte, de decir, venga, este método sirve para esto, para mejorar esta parte y para mejorar esta otra, ¿de acuerdo? Luego, le gusta relacionar datos, ¿vale? Le gusta correlaciones, ideas, es decir, mira, esta parte, ejercicio, mira, le gusta, por ejemplo, a los teóricos que si tú les enseñas 4 ejercicios, que vean un hilo conductor en estos 4 ejercicios, como cuando os enseñábamos el entrenamiento, por ejemplo, de isquiotibiales, donde empezaba tumbada, a partir de ahí después eh, con una plataforma con un step, luego a partir de ahí con un balón medicinal, a partir de ahí con un desequilibrio, pues con una goma, es decir, que tenga un hilo conductor y que tú le puedas decir, es que aquí estamos trabajando este modelo, esta parte, esta intensidad, esta dosis de ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, bueno, Antonio, tú que te sientes representado, realmente no significa que, es decir, lo ideal es que todos nosotros, todos los entrenadores, todas las personas que trabajamos con gente, intentemos desarrollar todos los estilos, todos, ¿de acuerdo? Todos los estilos. ¿Esto es posible? Pues requiere tiempo. Hay algunos con los que no, aunque estemos en medio, pues por lo menos si tenemos esa parte en la mitad, pues vamos a poder trabajar, ¿de acuerdo? Pero no significa que tengamos que tener todos súper altos, se desarrollan con el tiempo. Yo no era tan teórico antes de empezar la tesis doctoral y ahora me considero pues que soy un poquito más teórico, más estructurado, más afianzado en esa cultura del orden, de la estructura, etcétera, ¿vale? Pero yo era mucho más activo, mucho más pragmático, ¿vale? Y vas intentando aprender esa parte, ¿de acuerdo? O sea, que no veáis esto como que el que está abajo es malo, no, significa que no lo has trabajado, no te encuentras mucho más cómodo. Repercute en la creatividad. Sí, ¿cómo aprenden los teóricos o qué podemos hacer en los entrenamientos para que estos teóricos se encuentren mucho más cómodos? Pues que tengan la opción de preguntar, que puedan preguntar, que se cuestionen y que apliquemos la lógica a lo que estamos haciendo. Es decir, que todo tenga un sentido en ese entrenamiento, ¿vale? Es decir, que todo fluya, es decir, que el calentamiento tenga el sentido para lo que estamos haciendo, para luego la actividad principal, para luego el de la vuelta a la calma y además que eso tiene un objetivo en esa sesión que luego va a cumplir con un objetivo que tiene una metodología, etcétera, etcétera. Vale, eso perfecto. Ellos también se sienten igual que el reflexivo, no les gusta la presión. El teórico sí que está un poco más cómodo con esa presión, más aquí pongo intelectual. Es decir, les puedes preguntar, hacen un ejercicio y tú les dices, bueno, ¿cómo mejorarías tú este ejercicio? A ellos eso les implica un proceso en el que se ven muy metidos, les gusta mucho porque como les gusta analizar tanto, pues mira, esto yo creo que se podría hacer con esto, he visto, he leído, he hecho este tipo de cosas y creo que podría mejorar en esta parte, ¿vale? Eso se encuentran bastante cómodos. Por ejemplo, proponerles que te digan nuevos ejercicios que lleven a una situación, es decir, queremos llevarte a esta situación, ¿qué ejercicios propondrías tú? ¿Vale? Entonces ellos empiezan a pensar, intelectualmente se están viendo comprometidos, les gusta y entonces van a estar mucho más activos en ese entrenamiento, ¿de acuerdo? Les gusta participar en conceptos que enriquezcan, ¿vale? Que se sientan que están aprendiendo, que ellos salgan del entrenamiento y digan, joder, he aprendido estos dos ejercicios o estos 3 ejercicios que tienen esta evolución, ¿vale? Eso les suele gustar bastante. Y luego, pues poner a prueba esa metodología. Es decir, ellos están utilizando esta metodología y yo estoy comprobando que está funcionando, ¿vale? Entonces, si van viendo que esa metodología va funcionando, les tengo enganchados. Si ven que eso les va a empezar a ir costando un poquito más, ¿de acuerdo? Eh,
explicarles que esa parte de entrenamiento es muy compleja, que tiene, que tiene ciertas variables, que estamos controlando esta dosis, que le vamos a medir la frecuencia cardíaca porque lo que nos interesa es ver que va a estar en la zona 5, porque la zona 5 es la que desarrolla las mejoras en la pared del corazón. Es decir, que ellos vean que existe una complejidad, pero que tiene una metodología muy clara, que el entrenador lo tiene muy claro todo, que es capaz de justificárselo, ahí se va a sentir muy cómodo con el entrenador, ¿de acuerdo? Dificultades. Si no tiene, es decir, si yo le propongo hacer algo que no tiene una finalidad clara, ellos van a decir, pero vamos a ver, si esto para qué sirve, ¿para qué sirve? Porque si yo lo hago y no va a servir ni está estudiado ni nada, yo prefiero otra cosa, ¿vale? Participar en problemas abiertos, pero que no llegan a conclusiones. Es decir, como hemos dicho antes, el teórico le gusta mucho cerrar con una conclusión. Es decir, entonces este ejercicio es que porque vale para esto, ¿vale? Si esto, bueno, este ejercicio ya descubriremos para lo que sirve. Vamos a ver. Que eso es lo que muchas veces se pasa del CrossFit, ¿no? Que yo cuando voy, o sea, cuando veo sesiones o cuando voy, muchas veces yo me callo porque digo, pero ¿para qué hacen este ejercicio? O sea, no lo entiendo, ¿sabes? No me entra en la cabeza, pero bueno, entiendo que el proceso de entrenamiento es ese, ¿vale? Entonces, bueno, tiene otros componentes que por supuesto sí que tienen una estructura y tienen un objetivo concreto, ¿de acuerdo? Luego, tienen que actuar y decidir sin una base sólida de conceptos. Es decir, si ellos no tienen ese conocimiento, no lo saben y se tienen que inventar cosas, no suelen gustarles. Si es algo que conocen y que saben justificar, se encuentran cómodos, pero si tú les dices que te justifiquen algo que no conocen, pues dicen, pues oye, les empiezan a poner un poquito más nerviosos, ¿vale? Y si el entrenamiento son triviales, si el objetivo está improvisado, es decir, ese entrenador que llega, que se nota que no ha preparado la sesión y que está improvisando, no le gusta absolutamente nada, ¿de acuerdo? No le gusta absolutamente nada. Bueno, pues eso es una de las cosas que puede ocurrir con